Escucharlo al presidente que hoy día que cumple 63 años de fundación, escucharle cuáles son sus perspectivas que tiene para el colegio. Yo como presidente de la Cámara de Arquitectos le rogaría y le pediría a él de que realmente haga un desarrollo, planifique, involucre a más arquitectos en un plan que vaya a significar un apoyo para todos los arquitectos. Si él mismo dice que tiene apenas 400 de 6.000 arquitectos, realmente es una pobreza de intervención. De lo mismo, no hay una verdadera, un cambio que vaya a tener, a recuperar la autoridad. No se nota el cambio. No se nota, no hay. El actual presidente, pues, el arquitecto Denis Díaz, juega el mismo rol de los anteriores. Se ha perdido esa visión, ese objetivo central que tenían los colegios de ser un vínculo para actualizar el conocimiento entre la teoría y la práctica entre la universidad y los colegios, de estos colegios. El Colegio de Arquitectos han pasado ya 63 años y que hoy aproximadamente hace unos 20 años el colegio ha tenido una debacle de representatividad. Ya perdió su espíritu, más que todo de defensa profesional. Hay muy cerco, hay un grupito un grupillo ahí pequeño de colegas que están ahí, que no ven más allá de las narices, que esta es una institución valiosísima. Estamos con el arquitecto Juan José Moese Zapata, presidente de la Cámara de Arquitectura, Urbanismo y Medio Ambiente. Arquitecto, más allá de que usted sea presidente de esta Cámara, no deja de ser socio del Colegio de Arquitectos de la provincia del Guayas. Hoy fue un acto solemne en el MAC, acá en Guayaquil, donde se conmemoró los 63 años de la vida institucional del gremio. ¿Qué significa el colegio para usted, arquitecto? Buenas noches. Buenas noches y muy buena la pregunta y oportuna, en realidad, para todos los arquitectos de Guayaquil y del Ecuador, porque la fundación del Colegio de Arquitectos fue un momento histórico en la vida más que todo para el desarrollo de la ciudad de Guayaquil. Había en ese entonces solamente el Colegio de Ingenieros, de donde se desprende una preocupación de arquitectos con una capacidad extraordinaria, que ya en ese entonces se había ido desarrollando en la ciudad de Guayaquil, pero que asimismo en la universidad el país necesitaba de arquitectos ecuatorianos, de arquitectos guayaquileños, pero básicamente ecuatorianos. Entonces, en ese marco es que se va formando, se va estructurando el gran colegio de arquitectos, con personajes de la arquitectura históricamente, que son los que actuaron con una notable capacidad, más que todo organizativa como institución, y el colegio lo pusieron en un nombre tan alto que era un orgullo. Quedó en la historia como un orgullo ser miembro del Colegio de Arquitectos del Guayas. Y Guayaquil, pues, y la universidad fue cogiendo cuerpo hasta que también se estructuró la Facultad de Arquitectura para formar ya profesionales, donde salían ya los profesionales para ir formando ya este gran colegio profesional. Entonces la Facultad de Arquitectura fue donde se inició
este gran deseo, esta gran ambición sana de que en la ciudad de Guayaquil haya un colegio de arquitectos urbanistas, un colegio profesional para casualmente prestar esos servicios al sector privado. Las nuevas urbanizaciones se hicieron con estos arquitectos. El desarrollo urbano de la ciudad se hicieron con ellos arquitectos. Era la historia que Guayaquil, la sociedad, necesitaba del Colegio de Arquitectos, y fue la universidad, la Facultad de Arquitectura, donde realmente se iniciaron todos estos deseos, estas aspiraciones. Hoy han pasado 63 años y nos encontramos en este momento, lamentablemente, con un colegio solamente para vivir de la historia, para recordarle de la historia, porque eso no lo va a borrar nadie. El nombre, en el alto nombre que lo pusieron al Colegio de Arquitectos, los fundadores del colegio. Realmente hubo una gran participación de la sociedad guayaquileña en el colegio. Los alcaldes, era un orgullo hablar con el colegio porque se hablaba con autoridad de conocimientos técnicos, conocimientos políticos, conocimientos culturales. La arquitectura, en esencia, tiene un ámbito en el universo. Es la profesión que abarca todas las actividades del ser humano. Es la más completa entre todas las actividades, en todas las profesiones que tienen hoy en el mundo las sociedades. Imagínense ustedes que el arquitecto es aquel que está involucrado en todas las actividades que realiza el ser humano, en todas, involucrando en 5 temáticas importantísimas de lo que la sociedad se desenvuelve: la producción, el comercio, la salud, la educación, la recreación, la vivienda. Son elementos sustantivos fundamentales para el hombre. O sea, en realidad el arquitecto tiene un conocimiento global de las actividades que hacen las sociedades en el mundo. Arquitecto, el objetivo con el que se planteó aquel hombre profesional que fundó este colegio, que asumo que lo hizo con otros profesionales, ese objetivo era justamente proteger los derechos y engrandecer los beneficios de los arquitectos. ¿Ese objetivo se ha perdido en estos momentos o sigue intacto? Bueno, los objetivos que se plantearon, uno de ellos fue pues defender el ejercicio de la profesión de los arquitectos, amparados en la propia Constitución de la República del Ecuador. En esto ahí, el libre ejercicio profesional está consagrado en la Constitución de la República para todos los arquitectos del país. Por lo tanto, esto no se ha movido. Estamos nosotros en este momento amparados en esa ley dejada por estos grandes arquitectos de la historia. Nosotros, otro de los objetivos que era aglutinar a todos los profesionales en un cuerpo colegiado para confraternizar. Pero principalmente el colegio fue creado fundamentalmente para que responda al conocimiento, a la tecnología, frente a los retos que representaban las ciudades modernas del mundo. En ese entonces el Colegio de Arquitectos tenía un objetivo central de ir con las facultades de arquitectura, coordinando con ellos la modernidad del conocimiento, enseñanza y aprendizaje de la universidad, compartiendo con la experiencia que ejercía un profesional arquitecto
en ese entonces. Antes era obligación ser parte de los gremios, en este caso hablando del Colegio de Arquitectos. ¿Vale la pena regresar a esa obligación? Y si se regresa, ¿qué permite? ¿Qué permite para que de alguna forma el colegio pueda ser siempre la entidad importante en la vida de los profesionales? Bueno, entendemos de que el afiliarse al Colegio de Arquitectos fue siempre una obligación, porque en el rol del ejercicio profesional teníamos que todos los profesionales presentar una certificación, una credencial de que estábamos afiliados a un organismo, claro, hasta inclusive para poder trabajar en la contratación pública. ¿Y eso le beneficiaba solamente al colegio o también al profesional o solo al profesional? Esa obligación de decir, presente un certificado que lo avale, que usted es un arquitecto profesional. ¿A quién beneficiaba solamente? Bueno, en ese entonces el colegio era tan importante que los propios gobiernos tenían que, para calificar a un arquitecto que venía de otro país, tenía que los colegios principalmente actualizar los conocimientos de acuerdo a nuestra realidad y ver ellos hasta qué punto podía un arquitecto del exterior poner sus capacidades y ejercer la profesión dentro del país. Pero a partir del 2008 se abolió eso, se le quitaron todos los derechos a los colegios y a las organizaciones sociales y comenzó ya como organización los colegios a decaer su estructura interna, su estructura financiera y todo lo que tiene que ver con el manejo en la defensa del gremio. Fue un error de Rafael Correa esto de quitarle la obligación cuando usted pone ya el ejemplo de que buscar la certificación llegaba un arquitecto de afuera y era necesario que él se adapte a la realidad de un país diferente donde él se ha educado o donde él trabaja. En base a ese criterio o a ese análisis, entonces Rafael Correa se equivocó al quitarle esa obligación de ser parte de los gremios. Bueno, en realidad los colegios en el Ecuador, el único que tenía ese privilegio de calificar a un arquitecto que llevaba era el Colegio de Arquitectos. O sea, las demás profesiones no tenían esa categoría. Entonces, evidentemente que había un desfase en esas condiciones en el Ecuador. Entonces, tampoco se hizo mal, no diríamos mal, ni tampoco se hizo bien las cosas al haberle quitado esa facultad al colegio de arquitectos en calificar cuando esto tenía que hacerse más bien las universidades. Cuando usted dice no se hizo mal en que Correa le haya quitado, significa que se hizo bien en una gran parte. ¿Cuál es el bienestar o el beneficio que alcanzó el colegio quitándole la obligación de que sean parte? Bueno, en realidad no es que le ha quitado, sino que se actualiza más bien el Estado como organismo del Estado. No puede el Estado depender de un organismo como el Colegio de Arquitectos para calificar o no a un profesional exterior. O sea, no estaba en el orden jerárquico institucional para poder tener la capacidad y la competencia para hacer esto. O sea, no había coherencia que alguien inferior al Estado le permita, claro, y le ordene o claro, le dé luz verde, en pocas palabras. Así es, no estaba, porque se prestaba para otras cosas, hacer, por ejemplo, a unos calificarlos sí, a otros no, y se prestaba para otras, para manejarse ese asunto. Y por esa razón, y que casualmente se elimina la organización, porque también
los municipios, por decir los colegios, también cobraban el 1 por 1000. Entonces todo eso abarca con el decreto 016. Se elimina todo esto. ¿Por qué? Porque dentro de la competencia que tenían los colegios, especialmente el colegio, el único que cobraba el 1 por 1000, el colegio de arquitectos. Entonces teníamos un privilegio muy especial que no se compadecía con los demás colegios que existían en la ciudad. Entonces esto es lo que en realidad se veía un desfase. Cuando se retira el 1 por 1000 en los colegios, porque por ley, ya en la Constitución de la República, anteriormente a Correa, se prohibía cobrar a terceros por un mismo permiso dineros. ¿Quién impidió eso? ¿O quién? No, ya estaba en la Constitución de la República. Ya estaba. Ya estaba. De hecho que ya anteriormente al presidente Rafael Correa ya lo había hecho una anulación Febres Cordero. Ya lo había anulado, claro, Febres Cordero. ¿Y cómo que estaba anulado y cómo es que se iban cobrando? Pero después se reactivó por intereses políticos, económicos, se reactivó. Pero en realidad, en términos que, de acuerdo a la ley, no se podía cobrar dineros por el Estado a terceros. Okay. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.